años, imagínense. ¿Cuántos tienen más de 10 años de ser miembros acá? 1, 2, 3. ¿Cuántos tienen más de 5? ¿Cuántos tienen menos de 3? Los nuevos, los más queridos, ¿sabe? Usted sabe que en la casa los bebés son los que queremos más. Ustedes son los bebés de la iglesia, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Tener los bebés y también aquellos viejitos también que tienen 14 años. Hermanos, cuando vine de Perú acá y estando en Perú, me preguntaron dónde va desde acá. Yo dije, bueno, voy a Mississippi. ¿A dónde va a Mississippi? Voy a Ripley. Ah, ¿dónde está el hermano Byron? Sí. ¿Y sabe, hermano Byron? Dijeron, este hombre le va a caer bien. Le va a gustar estar con este hermano. Qué bueno cuando una iglesia tiene un pastor que tiene buena fama, ¿verdad? Qué bueno cuando hablen bien del pastor de uno y también cuando hablen bien de la iglesia de uno. Y precisamente es lo que han dicho el hermano Eric Johnson, el hermano Boris Johnson, el hermano John Michael Fulling. Todos dijeron, esta iglesia, este pastor, es un cariño. Entonces, en realidad así ha sido mi experiencia acá. Me han atendido como un rey en su casa con él y hermana Carol y pues no me ha hecho falta nada. Me he sentido en casa y gracias por recibir a un desconocido de esta manera, ¿verdad? Y espero en algún momento tenerle de invitado en mi casa. Todos ustedes, no a la misma vez todos, ¿verdad? Pero tal vez uno por uno. Vivimos en un pueblo pequeño que se llama, más o menos del tamaño de Ripley, que se llama Magnolia, Arkansas. Yo le digo Magnolia, Arkansas, el centro del universo, ¿verdad? Para que si vayan por ahí ya van a saber que está en el centro del universo. Hermano, busca conmigo Apocalipsis 3. El hermano Byron me invitó, pero después me dijo, tiene que predicar lo que le digo. Y pues son pocas veces que me dicen eso, pero yo digo, ¿de qué voy a predicar? Me dice, bueno hermano, estamos estudiando las iglesias de Apocalipsis y toca Sardis. Entonces, como soy obediente, ¿verdad? Entonces yo dije, está muy bien, entonces voy a predicar de la iglesia de Sardis. Hay mucho que aprender. Acuérdense que son 7 iglesias y cada iglesia tiene un mensaje diferente a nosotros. Para mí, ninguna iglesia en estos primeros capítulos de Apocalipsis, ninguna de estas iglesias podemos descontar, como que no, nada tiene que ver con nosotros. En algunos casos es una advertencia, en algunos casos es una felicitación, algunas veces hay cosas que debemos de evitar y en otros casos hay cosas que debemos de imitar. Y entonces ahora llegamos a Sardis, y Sardis, yo dije, wow, a mí me tenía que tocar Sardis, ¿verdad? Hay 2 que no me gustaría predicar de ellas, una es Sardis y la otra es la Odisea, pero me tocó Sardis, pues aquí estamos. Apocalipsis capítulo 3, vamos a leer de los versículos 1 al 6. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, el pasaje comienza dirigiéndose al ángel de la iglesia de Sardis. Ahora, la palabra ángel en el idioma original del Nuevo Testamento realmente significa mensajero. Entonces, la gran mayoría de los que somos estudiantes de la Biblia creemos que la carta fue dirigida al mensajero de la iglesia, al pastor de la iglesia de Sardis, y por medio de él el mensaje debía de ser entregado a la iglesia. Entonces,
de una forma podemos decir que sí, la iglesia, o la carta, aunque está dirigida al ángel de la iglesia de Sardis, el mensaje es para la iglesia entera. Entonces, cuando leo esta carta, yo tengo que decirles que me deja bastante inquieto. Yo leo esta descripción de esta iglesia, me deja bastante inquieto. ¿Cómo podría la iglesia de Sardis tener una buena reputación en todo su pueblo y a la misma vez estar muerta? ¿No le inquieta un poco eso? Porque yo digo, wow, si podría pasar en aquel entonces en la ciudad de Sardis, entonces obviamente podría ocurrir hoy día en cualquier iglesia también. Entonces esto no solamente me inquieta, me asusta un poco, ¿verdad? Cuando leo esto, que una iglesia que tenía reputación de ser una iglesia viva, vibrante, activa, pero en realidad era una iglesia muerta. Y aparentemente tenía que ver con sus obras. Ahora, esto sí que es raro, ¿no? Se muere alguien y ya no hay obras, ¿no? Si yo me muero, no espere que predique más. No espere que come más con ustedes. No espere que cante, aunque es mejor que nunca cante, ¿verdad? Pero no espere de mí nada. Si me muero, ya estuvo. No hay obras, ya estuvo. Pero esta iglesia muerta, lo primero que Jesús dice, Él dice, conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto. ¿Cómo es posible que una iglesia muerta tiene obras? Bueno, algo tiene que ver con la contestación esa, algo tiene que ver con sus obras. Porque Jesús comienza la carta avisándoles que Él conocía sus obras. Ahora, me imagino que si algunos de los miembros de la iglesia en Sardis, si ellos escucharan eso, que Jesús les había dicho que Él conoce sus obras, que algunos se iban a poner bien orgullosos, ¿no? Mira qué bueno, ¿eh? Sabe nuestras obras, ha visto que somos activos, ha visto que somos ocupados, ha visto cómo somos de fieles. Entonces, Él ha visto nuestras obras y qué lindo. Pero no fue cosa buena que Él conoció sus obras. ¿Sabe? Yo sospecho que la iglesia de Sardis era una iglesia muy, pero muy ocupada. Una iglesia que tenía muchas obras que según el mundo indicaba que era una iglesia viva. Porque Jesús dice que tenía reputación de ser iglesia viva, pero era una iglesia muerta. Pero obras tenían. Tal vez entre sus muchas actividades, ellos habían convencido a la mayoría de la gente que era una iglesia viva, hasta fogosa, como dicen algunos, ¿verdad? Una iglesia con muchas obras. Los miembros de la iglesia, lo más seguro es que trabajaron hasta desmayarse, sirviendo a Dios. Y pues no es esta la descripción de una iglesia viva, una iglesia de buena reputación. Pero Jesús decía, yo conozco sus obras, que aunque tengan reputación de viva, es una iglesia muerta. Pues Jesús decía, cuando yo observo sus obras, yo lo que determino es que ustedes son una iglesia muerta. Pues ¿qué es lo que Jesús vio? ¿Qué es lo que Él vio? Porque los demás, al ver esta iglesia, creyeron que era viva. Pero Jesús dice, yo viendo la misma cosa que ellos están viendo, yo al verlo, yo veo una iglesia muerta. Pues ¿qué estaba viendo Jesús? Pues yo creo que lo que Él estaba viendo es que Él estaba viendo cosas, actividades y obras que tenían su origen en la carne. ¿Saben? Hay dos maneras de cantar a Dios, o cantar, mejor dicho. Uno puede cantar a Dios deseando que Dios utilice su voz o su talento con los instrumentos musicales para bendecir a los oyentes. Pero también uno puede cantar y tocar instrumentos con el propósito de ser visto, de ser admirado, para que hablen bien de él o ella, o para que uno diga, ay, pero mira, qué talento. ¿Y saben? Casi siempre se puede distinguir. Casi siempre se puede distinguir. Hay personas a veces que quieren usar dones que no tienen porque les gusta ser vistos. Hay personas, hermanos,
que no deben de cantar especiales. Yo soy una de estas personas, ¿sabe? Yo canto en la ducha solo. Y esto es mucho, ¿verdad? Pero hay personas que insisten. En la iglesia donde yo era pastor en Puerto Rico, había un joven varón que le gustaba cantar especiales. Horrible. Pero horrible. El varón no pudo. Pero insistía. Y el dirigente de música, pues yo no me mezclaba. Yo decía, si él es el director de la música, no me meto yo. Él le invitaba a cantar. Y cada vez que lo hacía, yo decía, ay, no, esto va a ser horrible. Y lo que lo hizo peor que el sentir mío era que lo hacía para que la gente le viera. Había otro joven en la iglesia que él cantó especial 1 o 2 veces o algo así, y tampoco tenía voz, pobrecito, ¿verdad? Tal vez no debía de estar cantando. Pero ¿sabe qué? Cuando pasaba a cantar, él decía, hermanos, yo sé que no tengo buena voz. Y no sé que yo realmente voy a cantar de una manera que les llama la atención. Pero déjame decir por qué estoy cantando este canto. Déjame decirle qué me llama la atención de este canto. Y cuando él cantó fuera de tono, con mal ritmo, nos tocaba el corazón. Pues no estoy diciendo que usted tiene que ser profesional para dirigir música, para cantar, para tocar instrumentos. Depende del propósito detrás de lo que tú haces. Esta iglesia en Sardis tenía gente activa, tenía gente haciendo obras según ellos, pero estas obras nacieron en la carne y no nacieron en el espíritu. Y entonces por eso no servían y eran obras muertas de una iglesia muerta. Porque noten que Jesús nunca negó que esta iglesia estaba haciendo obras. Nunca decía, mire, ustedes no hacen nada. No, eso no fue lo que él dijo. Él dice, yo conozco sus obras, yo veo sus actividades, yo veo que están muy ocupados, yo veo que están corriendo para arriba y para abajo y haciendo cosas. Yo veo tus obras, pero lo que tus obras me dicen es que tú estás muerto. Tú eres una iglesia muerta. ¿Sabe qué había pasado? Ellos habían cambiado lo genuino para sustitutos más llamativos. Cambiaron, por ejemplo, hay personas que practican una religión externa, impresionante, con mucha actividad. Hay iglesias que no es culto. Si 3 o 4 personas no se desmayan aquí enfrente, o no brincan, o no bailan en el espíritu, o no ladran como perros, o no hacen algo así, porque si no es así, no hay el Espíritu Santo. Y lo que yo veo allí es un show. Es un show. No es manifestación del Espíritu. Es un show. Mejor vean televisión. El show es mejor en televisión. Pero muchas personas cambian una relación para una religión y no es la misma cosa. ¿Saben? Yo odio la religión. Qué cosa para un pastor, ¿verdad? Yo odio la religión. Religión es la expresión externa. Yo admiro a la persona que tiene una relación. Pero muchas veces religión nada tiene que ver con relación. Y esto fue el caso aquí en Sardis. Tenían religión. Hermano, yo he conocido muy, pero muy pocas personas en toda mi vida que no eran personas religiosas. ¿Sí? Casi todas las personas que yo he conocido en toda mi vida eran personas religiosas. Pero muchos de ellos no tenían una relación con Cristo. Y ahí en Sardis habían olvidado de una relación interna, personal, basada sobre la fe sincera, y nada más se dedicaron a practicar religión. Y no es la misma cosa. Ustedes saben que el pastor les dijo que yo he servido al Señor principalmente en Latinoamérica y el Caribe. Y siempre me ha impresionado la religiosidad de Latinoamérica. Comenzaba nuestro ministerio en Nicaragua en un pequeño pueblo que se llama Diriá. El santo patrón es San Pedro. Hermanos, cuando llegaba la semana,
de San Pedro. Todo el pueblo era devoto de San Pedro. Llevaron el ídolo por las calles y decían, si no había llovido, que iba a llover ya, porque San Pedro tiene las llaves del cielo y entonces iba a llover, iban a hacer. Y si el ídolo iba a la casa de alguien, decía, ¡ah, qué bendición! San Pedro ha venido a mi casa. En el pueblo vecino, en Honduras, un pueblo que se llamaba San Juan, su santo patrón, San Juan el Bautista. Y me acuerdo, venían los días del santo patrón y para, digo yo, para complacer a Juan, pues enterraron a los gallos en la tierra, dejando nada más la cabeza afuera, y salían allí con el caballo, con el machete en la mano para volar la cabeza del pobre gallo. Me imagino que Juan estaba alegre en el cielo, ¿verdad? Hermano, hay mucha religión en Latinoamérica, pero no solo en Latinoamérica. Yo estaba en el país de Nepal, este pequeño país entre la China y la India. Y allí yo veía a la gente que tenían que enterrar las cenizas de su familia muerta, de su familiar muerto, en el río Santo que estaba ahí. Me sentaba en las gradas al otro lado y veía a la gente que llevaba a su familiar muerto y lo bañaron allí frente a todo el público en el agua sagrado del río. Después quemaron el cuerpo allí, como le digo, frente a todos, y las cenizas las tiraron al agua sagrado del río. Religión. Pero religión muchas veces no está basada sobre una relación. Y muchas veces uno confía en religión y falla. Jesús, pues, cuando vio las obras de la iglesia de Sardis, lo que él vio era muerte, no vida. Él vio muertos, gente muerta, y él decía, mira, esto es una iglesia muerta. Porque, ¿sabe? Toda actividad que tiene su origen en la carne es una obra muerta. Jesús decía a esta iglesia, no he hallado sus obras perfectas. Pues ellos con estos sustitutos, cualquier cosa que no proviene de Dios, es una obra muerta. Una obra muerta. A veces que yo observo lo que nosotros hacemos en las iglesias y los hacemos de costumbre y no porque realmente nos ayuda a adorar. Y tenemos que, me encanta ir a iglesias como esta, que no tienen tantas tradiciones de las que tenemos en las iglesias que tienen 150 o 200 años de fundado. La iglesia donde yo soy miembro tiene 160 años. Hay muchas tradiciones, no son necesariamente malas, pero pueden llegar a sustituir a lo que es genuino, ¿verdad? ¿Y por qué pasó eso? Eso mismo dice, porque no recordaron la enseñanza sana que habían recibido y no podían, por eso no podían distinguir ni entre obras muertas y obras vivas, obras vacías y espiritualidad genuina. ¿Alguna vez alguien le ha dicho, ¿qué piensa usted que debemos de hacer aquí? Y dice, bueno, yo no sé qué dice la Biblia, pero yo opino, no, si le dicen esto, dile, no siga. Si no sabe lo que dice la Biblia, primero averigüe lo que dice la Biblia y después hablamos. Porque si solamente me va a dar su opinión, entonces yo también tengo opinión y la tuya no vale más que la mía. Pero si tú me acercas a mí y dices, así dice la Biblia, te escucho. Pero no me venga diciendo, pues yo no sé qué dice la Biblia, pero yo opino. Y el que predica desde este púlpito, que predique lo que dice la palabra, no su opinión. Y espero que eso es lo que sucede, ¿verdad? Hay unos detalles en esta carta que me inquieten aún más. No solamente el hecho de que Jesús dice, tú eres una iglesia muerta, pero hay otros detalles. Por ejemplo, un detalle es que, según Jesús, la situación tan mala que está, todavía podría empeorarse. O decir que estaba mal. Una iglesia muerta, y uno dice, bueno, este tiene que ser el fondo. No, porque Jesús decía, afirme las otras cosas que están por morir. Ahora, ¿de qué estaría hablando? Hermanos, una iglesia tiene un impacto de muchas maneras en su comunidad y en muchas otras cosas.
Yo creo que Jesús estaba diciendo, mira, si ustedes no corrigen esta situación, su influencia en la comunidad se acabará por completo. Muchas veces no entendemos de que aun los que no asisten a una iglesia son afectados por la presencia de una iglesia en su vecindario. Si esta iglesia es viva. Amén. Si la iglesia está muerta, no tiene ningún impacto. Entonces Jesús decía, si ustedes no cambian algo, toda la influencia de esta iglesia se va a morir. Una iglesia tiene influencia en las familias. Qué lindo es cuando los niños se crían en escuela dominical. Hermano, yo ni me acuerdo la primera vez que yo fui a escuela dominical, seguramente en pañales. Fui criado en la iglesia. Yo me acuerdo chiquitín antes de kinder. Me acuerdo aprendiendo la historia de Jonás, de Daniel, de todos estos héroes del Antiguo Testamento. Qué lindo es que un hijo está criado así, aún antes de que él pueda entender entre bien y mal. Es una buena influencia. La iglesia tiene una buena influencia sobre los matrimonios. Tiene una buena influencia sobre la relación padre-hijo. Una iglesia influye de muchas maneras. Y Jesús decía, mira, esta iglesia, si ustedes no hacen algo, van a perder la capacidad de impactar en su comunidad, en las familias. Y sabe, la iglesia incluso tiene influencia en el gobierno. No estoy diciendo que la iglesia obliga al gobierno a hacer algo, pero cuando un gobernador sabe que hay cristianos que no van a darle su voto, si él comienza con unas cosas inmorales o si él comienza a proponer leyes que violen la moralidad, entonces él va a cambiar su manera de ser. Los políticos cuentan votos. Y si hay suficientes cristianos que hacen saber que son cristianos y van a votar en favor de él que apoya la moralidad, entonces de repente nuestros políticos van a estar en favor de la moralidad. Y Jesús decía a la iglesia, ok, si no hacen algo, todo este impacto que podrían tener, toda esta influencia que podrían tener, lo van a perder. Pero también otra cosa que me inquieta, otro detalle, es que en medio de esta situación había creyentes sinceros que realmente intentaban servir a Dios de corazón. En medio de esta iglesia muerta, yo me pregunto, ¿qué tal de difícil debía de haber sido la situación para ellos? Imagínense, con deseos de servir a Dios, sinceramente deseando servir a Dios, y la iglesia donde asisten estaba muerta. Yo me pregunto, ¿por qué se quedaban? Tal vez se quedaban por amor a lo que la iglesia era en alguna época. Pero qué razón más triste para estar en una iglesia, ¿verdad? Me quedo aquí, la iglesia está muerta, pero me acuerdo en días pasados, cuando esta iglesia todavía se preocupaba por almas. Me acuerdo cuando se predicaba la palabra desde el púlpito. Me acuerdo cuando la gente todavía amaba a Dios. Me acuerdo también cuando había buena comunión. Tal vez eso fuera su motivación, pero eso no basta para una iglesia que se piensa mirando atrás y dice por eso. Y la lástima es que Jesús clarifica y dice que en esta iglesia muerta, los que realmente eran sinceros, dice, eran unas pocas personas. Qué triste, ¿no? Qué triste. Después de cuántos años, yo no sé cuántos años tenía la iglesia de Sardis. La edad de una iglesia no garantiza nada. Una iglesia puede tener 2 años y tener una congregación que es sincera y una iglesia que sirve a Dios, y una iglesia puede tener 100 años y estar muerta. Yo no sé cuántos años tenía, pero después de quién sabe cuántos años, nada más habían unas pocas personas sirviendo a Dios. Yo no sé cómo fueron ellos, cómo fueron vistos por los demás. Yo no sé qué habían tenido que soportar a las manos de los hermanos que eran supuestamente más religiosos que ellos. Pero algo que me llama la atención y me anima es que Jesús supo distinguir. ¿Verdad? Jesús supo distinguir. Y dijo, estos son los fieles. Pues
eso también me indica a mí que tenemos una responsabilidad personal. Sí tenemos una responsabilidad como iglesia, pero también en lo personal yo tengo que responder a Dios por cómo vivo mi vida y qué tal de fiel yo soy, ¿verdad? Y el otro detalle que me inquieta es que Jesús dijo claramente que Él estaba dispuesto a disciplinar severamente a esta iglesia que si no le prestaba atención a su advertencia. Hermanos, Cristo habló con más severidad en el Nuevo Testamento, no a los incrédulos, no a los adúlteros, no a los ladrones, no a los mentirosos. Jesús habló con más severidad a los hipócritas, a los fariseos. Y ¿saben? La vez cuando Jesús habló más fuerte a un seguidor de Él, a un discípulo, ¿sabe cuándo era? Era cuando Pedro se quiso salvar el día. ¿Se acuerdan? Jesús decía, me van a maltratar en Jerusalén y voy a tener que morir. Y Pedro dice, no. Y comenzó a reconvenir a Jesús. No, eso no le va a suceder. Jesús decía, Satanás, échate detrás de mí. ¿Por qué? Porque era Pedro, queriendo ser el líder en la carne. Pedro queriendo echar a un lado el señorío de Cristo para él ser él el que manda. Y entonces Jesús con severidad le dijo, eso no va a ser así. Jesús sabe distinguir entre la carne y el espíritu, entre la hipocresía y la sinceridad. Y entonces aquí Él dijo a la iglesia, o corrigen lo que está mal, o van a pagar el precio. Bueno, Jesús termina la carta con palabras de instrucción, de advertencia y de aliento. Porque nunca era su intención simplemente dejarles inquietos y confusos. Hay personas que dicen, yo no entiendo la voluntad de Dios, Él no me habla claramente. Yo digo, bueno, algo está mal porque el Señor, a Él no le gusta dejarnos confundidos, a Él no le gusta inquietarnos y después dejarnos a la deriva. El Señor si nos inquieta es para poder darnos mejor dirección, ¿verdad? Amén. El Señor nos va a dirigir, pero ¿sabe cómo Él quiere dirigirnos? Él dice, mi hijo, quiero que me sirves. Está bien, Señor, dime dónde quieres que te sirva. Y Él dice, no, dime que sí y después te digo dónde. No, pero Señor, dime dónde y me dé el mapa y después yo digo que sí o que no. No es así mismo. Dime que sí y después te digo. Él dice, dame el cheque, fírmelo y yo pongo la cantidad. Así. Y Él hace claro. Él va a ser claro quién manda. Yo me acuerdo comenzando en Nicaragua en los años 70. Mi esposa y yo teníamos 6 meses de casados. Ya expertos en el matrimonio, ¿verdad? Entonces fuimos a Nicaragua sin saber nada de nada, apenitas machucando español, como dicen, ¿verdad? Entonces llegamos y me invita un pastor, hermano Ángel, venga a visitarme. Pues para llegar, qué viaje era casi. Bueno, la última parte no había ni camino, tenía que buscar cómo ir, ¿verdad? Llegamos a su casa, no había luz, no había agua, no había piso. La tierra era el piso. Era una chocita con caña brava y hojas, ¿verdad? Y me dice, qué bueno que me visita. Y dice, aquí van a dormir usted y su esposa. Era un pliego de plywood en el suelo. Ahí van a dormir ustedes. Bueno, decimos, está bien, hermano. Con mis 3 hijos también. Entonces, éramos 5 en el pliego de plywood, ¿verdad? Y arriba de nosotros, un gallo estaba durmiendo. Con todos los problemas que esto encierra, ¿verdad? Bueno, yo decía, wow, yo quería ser misionero, pero no sé eso, ¿verdad? Entonces, salí a caminar, miraba arriba las estrellas. Qué lindas se ven las estrellas cuando no hay luz, ¿verdad? Viendo las estrellas, hablaba con mi Dios. Y dije, Señor, pues sí, yo quería ser misionero, pero Señor, ¿por cuánto tiempo me vas a dejar así en esta situación? ¿Por cuánto tiempo más me voy a quedar aquí?
y sentía que me contestaba él, ¿verdad? Y no es que yo no oía una voz, pero sentía que me hablaba al corazón y decía, Señor, ¿cuánto tiempo más me voy a quedar aquí? Y él me dijo, David, sí, Padre, ¿qué te importa? Tú eres mío, yo mando, te compré, cállate. Hermanos, es que así es. Él me compró, yo no pertenezco a David. Yo no tengo el derecho de decir yo quiero hacer esto, o yo quiero ir allí, o estos son mis planes. Yo pertenezco a Él, me ha comprado y me ha comprado justamente, y entonces ya no me pertenezco, le pertenezco a Él. Y Él tiene el derecho de hacer lo que le vienen ganas con lo que es su propiedad. Bueno, Jesús dice, estas son mis instrucciones, iglesia. Él dijo, sé vigilante. Nunca debemos, iglesia, nunca deben de olvidar el propósito por su existencia. Su propósito no es para dar un lugar donde los hispanos pueden reunirse y sentirse en casa. Su propósito no es para que vengan aquí a comer. Su propósito no es venir aquí para que conozcan gente nueva, para que tal vez conozca una novia que va a ser su esposa, o que conozca un varón que va a ser su esposo. Ahora, ninguna de estas cosas es mala, pero no es el propósito de tener una iglesia. El propósito es ganar un mundo perdido a Cristo. Esta es la razón. Y entonces, sé vigilante. No es malo, la buena comunión es tremendo. Y si uno necesita, busca una esposa, qué lindo sitio para buscarla dentro de la iglesia. Y señorita, quiere un esposo, qué lindo lugar para buscarlo aquí en la iglesia. Pero por eso no existe la iglesia. Sé vigilante, crean y entiendan y cumplen siempre con el deber de la iglesia, que es alcanzar un mundo que no conoce a Cristo. Jesús dijo a la iglesia en Sardes, sé vigilante. Muchas obras tienen, muchas actividades tienen, pero por eso no existen. Existen para alcanzar un mundo. Y él dijo a la iglesia en sus instrucciones, dijo, afirma las cosas que están por morir. Es decir, él dijo, toma un inventario espiritual para ver realmente cómo están. Iglesia, hay que tomar la temperatura de vez en cuando y ver cómo están. ¿Cómo es una iglesia que una iglesia toma su temperatura? Bueno, ¿qué tal de eficaces son en ganar almas? ¿Cuánta gente ha bautizado en este año? ¿Cuántas personas nuevas aparecen en el culto? ¿Cuánto de su membresía está involucrada en ir y buscar a otros que no conocen a Cristo? ¿Cómo es su testimonio personal donde usted trabaja? Usa esto como termómetro. Afirma las cosas que están por morir. Y también él decía, acuérdate de lo que has recibido y oído. ¿Y sabe por qué? Porque no se necesita un evangelio nuevo. Hoy día muchos hablan de diferentes métodos. Yo no tengo problema con cambiar métodos. Si le sirve el sistema celular, utilice el método del sistema celular. Si le sirve otro método, úselo. Pero hermano, el evangelio no cambia, no necesita cambios, está bien como está, y entonces hay que cumplirlo con lo que él dijo a la iglesia de Sardis. Solamente recuerde lo que le han enseñado y sigue en esto. Y después él dijo, arrepiéntete. Esta es la palabra sucia del evangelio. A nadie le gusta esta palabra, ¿verdad? Arrepentirse, porque arrepentirse indica que yo he hecho algo mal. Exactamente. Amén. Exactamente. Y vivimos en un día cuando el evangelio no se predica de tal manera que nos confronte. La iglesia evangélica, más supuestamente evangélica, de todos los Estados Unidos, es una iglesia en Texas. Su pastor es Joel Osteen. Tenían que comprar un estadio para que la gente podría caber ahí. Pero nunca habla de pecado. Él habla de lo positivo, de lo bonito, de hacerle sentir bien. Hermanos, eso no es el evangelio. El evangelio llama la atención del pecador y le ofrece perdón en Cristo y le dice hay que arrepentirse. Entonces, primero Jesús dio instrucciones, después él dio advertencia. Él dijo, si no velas, vendré sobre ti como ladrón. ¿Cómo llega el ladrón? Anunciándolo.
mira, solo te llamo para decir que hoy a las 11 de la noche voy a estar visitándote. No, el ladrón llega de noche cuando él cree que nadie va a estar escuchando para ver si alguien entra. Y entonces Jesús dice, cuando yo vengo no les voy a advertir. Cuando yo vengo a corregir la situación, voy a venir a la hora que yo quiero. Entonces mejor estén velando. Buen consejo para la iglesia de hoy día todavía. Porque velar significa estar constantemente alertos, ¿verdad? Y él dijo, no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hay un pasaje en 1 de Pedro, capítulo 3, que quiero que vayamos ahí para leer. Muchos dicen, pero yo he visto muchas cosas en la iglesia, yo he hecho muchas cosas, yo no veo que nada cambia. ¿Por qué debo de estar preocupado? Mira 1 de Pedro, capítulo 3, y dice allí, versículo 15. Santificad a Dios el Señor en vuestro corazón y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Siempre listo, siempre debe de poder explicar, siempre debe de decir a la gente, por eso yo soy creyente y por eso yo le sirvo a Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan de aquel versículo? Ahora por el momento me escapa dónde está. Que dice, el Señor no... Hombre, se me fue. ¿Cómo es? El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo ninguno perezca, sino que todo procede al arrepentimiento. Algunos dicen, mira qué paciente el Señor. Mire qué paciente. Pero hay un versículo en 2 de Pedro 3:15 que era lo que buscaba y me confundí. El capítulo 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Lo que está diciendo Pedro es, sí, el Señor es paciente. Y Él no quiere que nadie se pierde, Él no quiere que nadie perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Y algunos dicen, mira, entonces hay tiempo. Se equivoca. La paciencia del Señor es para salvación. El Señor tiene paciencia para que usted responda, para que la iglesia cambie, para que se renueve la cosa, para que se ponga las cosas en orden. Y la paciencia del Señor tiene límite, porque su paciencia es para que usted actúe. Y si usted no actúa, Él dice, no, mi paciencia se acabó, ¿verdad? No confundan la paciencia del Señor como tardanza, porque Él tiene un límite. Pero el Señor, como es su costumbre, siempre termina la carta con palabras de aliento. Él dijo a la iglesia muerta, dijo, reconozco que todavía hay siervos fieles allí, y yo sé distinguir. Y los que son dignos andarán conmigo en vestiduras blancas. Ellos van a estar conmigo en la gloria. Su fidelidad lo he visto. Y yo les voy a recompensar. Dios nunca se confunde. Entonces, al fin y al cabo, esta carta nos debe de, como le digo, inquietar. De que existe la posibilidad de que una iglesia esté muerta sin darse cuenta. Teniendo una linda reputación en su comunidad y hasta los miembros bien activos, corriendo para arriba y para abajo, pero todavía muerta. Ahora, usted me dice, David, ¿está diciendo esto de mi iglesia? No, estoy diciendo que aquí está la descripción, usted lo aplica. Si no le aplica, gloria a Dios. Si le aplica, escucha la advertencia. Pero hay algo, para terminar, que me inquieta más que todo. Si una iglesia puede estar muerta sin darse cuenta, entonces me parece que una persona puede estar muerta espiritualmente sin darse cuenta. ¿Sabe? Existe la posibilidad de aquí en este grupo hay muertos. No estoy hablando de espíritus, no estoy hablando de espanto. Estoy hablando de que si tú estás aquí y nunca has entregado tu vida a Cristo, todavía puedes hablar, puedes comer,
Puedes cantar, puedes gastar dinero, puedes estar casado, puedes ser soltero, puedes ir al trabajo, pero estás muerto si no conoces a Cristo. Y tú dices, pero yo no me siento muerto. Es que tú puedes estar muerto sin darte cuenta. Porque el que es muerto espiritualmente es la persona que sus pecados todavía han producido la muerte en ellos. Y no ha sido resuelto el problema, porque la sangre de Cristo no ha sido aplicado a sus pecados. Y están muertos. No estoy exagerando. No estoy cambiando las cosas para asustarle. Estoy contándole la verdad. Si tú nunca has recibido a Cristo como Salvador, tú eres un muerto. En Honduras trabajaba con un grupo indígena que se llama la gente garífuna. Son morenos con raíces africanos, tienen su propia cultura, su propio idioma. Y aprendí a hablar, no muy bien, pero hablar su idioma. Y aprendimos su cultura. Parte de su cultura, aunque esto existe también un poco entre la cultura hispana, una parte de su cultura era que todo el mundo tenía apodo. Mundo. Y los apodos casi nunca eran buenos. En el pueblo había un muchachito, flaquito el muchachito, ¿verdad? Parecía que no podía, como un esqueleto, ¿verdad? Entonces le pusieron un apodo. En su idioma el apodo era Hilali Eibugina. Y Hilali Eibugina significa muerto andando. Imagínense, pobre niño, ¿verdad? Que se llamaba muerto andando. Pero si tú no conoces a Cristo, tú eres un muerto andando. No hay la más mínima esperanza para ti. Si te mueres hoy, vas a la segunda muerte, vas al infierno. Es la verdad. Entonces, préstame atención. Si tú estás muerto hoy, resuelve. Venga, hable con el pastor Byron. Él le va a explicar qué tiene que hacer para que pases de muerte a vida. Iglesia, presta atención a las palabras de la carta a Sardis, porque ahí hay algo para todos. Hay algo que se puede sacar para toda iglesia y todo el mundo. Dios les bendiga. Hermano, bye. ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde está, hermano? Y algo interesante de esta carta a esa iglesia